Hasta las 9:30 está en el horario. Ok, bueno. Entonces, yo soy el doctor Eliseche, me presento nomás otra vez porque muy esporádicamente estamos teniendo las clases, la última clase incluso di asincrónica, ¿verdad? De hipertensión. Dicho sea de paso, ¿qué tal les fue con esa clase? Estuvo bien, profe, esa clase. Dale, gracias. Espero que les haya servido. Un poco larga era porque hipertensión primaria, secundaria, tuvimos que abordar, le puse varios casitos clínicos, ¿verdad? Para que sepan diferenciar los distintos escenarios clínicos, ¿verdad? No toda crisis hipertensiva es, el manejo es el mismo, ¿verdad? Hay distintos objetivos, así como les mostré. Y también el manejo de las crisis hipertensivas que se dividen en emergencias y urgencias, también con distintos objetivos. Ese es el punto clave que quiero que hayan llevado de la clase de hipertensión, ¿verdad? De que no hay que apurarse para ir a 12,8 en una crisis hipertensiva, ¿verdad? Hay que bajar lentamente, ¿no? Pero bueno, hoy nos toca sistema nervioso, ¿verdad? Los trastornos del sistema nervioso. Y vamos a hablar de dos temas. Uno, los tumores cerebrales en la primera parte y en la segunda parte vamos a hablar del estado de conciencia y del coma. Entonces, empezando los tumores cerebrales, un tumor cerebral es el crecimiento anormal de tejido en el cerebro, así se definen los tumores cerebrales, y pueden originarse en el cerebro mismo, ser un tumor primario, le llamamos cuando se origina en el tejido, ¿verdad? O provenir de otra parte del cuerpo, puede ser metastásico. Y cuando hablamos de tejido, hablamos de distintas estructuras de tejidos, ¿verdad? Que vamos a ver dentro de un rato, pueden ser el origen de los tumores primarios. Los tumores del cerebro pueden clasificarse también por su comportamiento en benignos, no cancerosos, y malignos cancerosos, ¿sí? Los tumores cerebrales benignos no contienen células cancerosas y una vez extraídos no vuelven a aparecer. La mayoría de los tumores benignos tienen los bordes bien delimitados, bien delimitados son, ¿verdad? Pero pueden crecer, ir creciendo y tener un efecto de masa dentro del cerebro que puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Pero no obstante, pueden causar síntomas similares a los de los tumores cancerosos debido a su tamaño y ubicación en el cerebro. Eh, Cuando decimos eso, si bien no son, pueden ser un tumor benigno, no canceroso, generalmente hablamos de canceroso cuando generan metástasis, siembras en el mismo tejido, ¿verdad? Aparece un nódulo en el cerebro, aparece otro nódulo, entonces hablamos de metastásicos, ahí hablamos de cáncer, y generalmente el tumor benigno no hace eso, no se disemina en forma de metástasis, ¿verdad? Pero sí puede crecer en forma importante, adquirir un tamaño importante, y como sabemos, el cerebro está metido dentro de una caja no expandible, que es el cráneo, y entonces eso puede tener consecuencias graves y mortales, ¿verdad? Y dice, y ubicación en el cerebro. ¿Por qué? Dice, y cuál es la importancia de la ubicación en el cerebro. Y ahí les puedo decir dos cosas. Uno, es importante la ubicación en el sentido de que aquellas lesiones, sean benignas o malignas, que se encuentran profundamente metidos en el cerebro, cerca del tronco cerebral, son tumores de difícil acceso, ¿verdad? Quirúrgico. Entonces, muchas veces, si bien es una tumoración benigna, puede llegar a ser una tumoración irresecable y puede producir alteraciones importantes de efecto de masa. Cuando hablamos de efecto de masa, hablamos de compresión, ¿verdad? Y aumento de la presión intracraneana dentro del cerebro. Y como ustedes saben, cuando ocurre ese efecto de masa y de aumento de la presión intracraneana, hay una tendencia a comprimir para abajo la masa encefálica, y entonces la estructura vital que se daña es el tronco cerebral, que está bien abajo ahí en la base del cerebro, ¿verdad? Y hay un agujero por donde se conecta el tronco con la médula, ¿verdad? Y en ese orificio, en ese agujero del cráneo, se genera una compresión de la masa del tronco cerebral, que tiene estructuras vitales que manejan
nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y nuestra respiración. Al comprimirse eso, entonces se generan eventos trágicos y la muerte del paciente, ¿verdad? Entonces, una tumoración benigna que se encuentra ubicado bien profundo en las cercanías del tronco cerebral y comprimiendo el tronco cerebral, se puede comportar como una tumoración maligna, ¿verdad? De hecho, si bien no podemos hablar de que es una tumoración cancerosa porque produce brotes de metástasis, sí maligna porque puede llegar a producir la muerte del paciente. Entonces, los tumores cerebrales malignos contienen células cancerosas. Estos tumores generalmente crecen rápidamente e invaden los tejidos que los rodean. Los tumores cerebrales malignos no suelen diseminarse a otras partes del cuerpo, pero pueden reaparecer después del tratamiento. ¿Se entiende esto, verdad? O sea, un tumor, por ejemplo, de mama o de colon o los linfomas generalmente producen metástasis a nivel cerebral, pero un tumor, un cáncer de cerebro difícilmente de metástasis a los pulmones o al hígado, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí siembran en toda la masa encefálica, ¿verdad? Y si teníamos una masa única, el cual fue extirpado, si la extirpación no fue plena con todos los bordes libres de tumoración, los bordes quirúrgicos libres de tumoración, pueden volver a rebrotar y a recidivar, ¿verdad? A veces un tumor cerebral que no es canceroso se considera maligno debido a su tamaño, su ubicación y el daño que puede producir en las funciones vitales del cerebro, que es lo que decíamos en la diapositiva anterior. Se diseminan al cerebro a través de la corriente sanguínea, ¿verdad? Vía hematógena. Y los tipos más comunes incluyen el cáncer de pulmón, perdón, ahí estamos hablando de los tumores metastásicos, ¿verdad? O metastáticos. Se diseminan al cerebro a través de la corriente sanguínea y los tipos más comunes incluyen el cáncer del pulmón, de mama, los melanomas de la piel, ¿verdad? Y el cáncer de colon. Yo agregaría ahí los linfomas, ¿verdad? También como tumores que tocan la masa encefálica. Todos estos cánceres se consideran malignos cuando se propagan al cerebro. Afirmaciones de la Sociedad Americana del Cáncer, algunos datos, por ejemplo, en el año 2008, más de 20.500 personas en los Estados Unidos serán diagnosticadas con tumor maligno en el cerebro o en la médula espinal. El cáncer de cerebro o médula espinal representa el 1.3% de todos los cánceres y es responsable del 2.2% de todas las muertes relacionadas con el cáncer. Son algunos datos para tener en cuenta. Esto es simplemente para hacer un repaso anatómico rápido, ¿verdad? Lo que ya hablábamos recién. El cráneo dentro, o sea, la masa encefálica encerrada dentro de una estructura ósea que es el cráneo, el orificio abajo por donde pasa la unión del tronco con la médula espinal, ¿verdad? El cerebelo, ven ahí en la parte de abajo y detrás del tronco. Eso es muy importante porque el cerebelo es parte de lo que llamamos fosa posterior y está muy en relación con el tronco cerebral. Procesos tumorales malignos a nivel del cerebelo, masa expansiva en el cerebro, fácilmente tienden a comprimir el tronco cerebral y producir la muerte del paciente por ese lado, ¿verdad? Y los distintos lóbulos de la corteza cerebral, ¿verdad? El lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el parietal y el occipital. Ustedes conocen bien todo esto por anatomía y también las distintas funciones que están asentadas en cada uno de los lóbulos. Y esto es importante recordar porque dependiendo de la ubicación del tumor, van a ir apareciendo las manifestaciones clínicas de las lesiones tumorales, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión tumoral asentada en los lóbulos occipitales. A ver, ¿qué afectación podría tener? Si me pueden decir. La vista, Visual. profe. Exactamente, la visual, la visual. Y en la región frontal, ¿qué pasa cuando hay una lesión de cualquier tipo, ¿verdad? Tumoral, isquémica, hemorrágica, infecciosa, a nivel del lóbulo frontal? Afectar la concentración y eso, profe. También el control de movimientos musculares. Sí.
Ustedes nunca hicieron esos chistes de, "Mira, el tipo este está frontalizado". ¿Qué es lo que significa eso? Está frontalizado. Pierde la función de inhibición, ¿verdad? Las personas que están con trastorno lóbulo frontal, generalmente son trastornos psiquiátricos que pierden la inhibición de la conducta o del comportamiento, ¿verdad? Y tienen actitudes totalmente desenfrenadas, ¿verdad? No dicen cualquier cosa sin ningún freno, como decimos, ¿verdad? O tienen actitudes groseras, por ejemplo, ¿verdad? No tienen el sentido del pudor, etcétera. Entonces son funciones a nivel del lóbulo frontal, ¿verdad? Y así, cada parte anatómica del cerebro tiene su distinta función. Pero ¿cuáles son? ¿Por qué aparecen los tumores cerebrales? ¿Qué causan los tumores cerebrales? La mayoría de los tumores cerebrales tienen anomalías de los genes que participan en el control del ciclo celular. Dichas anomalías se deben a alteraciones directas de los genes o desarreglos de los cromosomas que hacen cambiar la función de un gen. Esto es muy importante porque se está estudiando mucho, porque tienen implicancias terapéuticas, ¿verdad? Los oncogenes, ¿verdad? Son partes del cromosoma que intervienen muy de cerca en la multiplicación celular o en la división celular. Y hay enzimas, ¿verdad? Ustedes saben que cuando se produce una duplicación celular, la duplicación genética pueden generarse errores, y hay enzimas que corrigen esos errores a nivel del ADN celular, ¿verdad? Se produce un error en la multiplicación celular y una enzima viene y corrige ese error. Hay trastornos familiares, uno de ellos, ¿verdad? Les menciono, que tienen déficit enzimático de esa enzima que corrigen los errores genéticos del ADN. Entonces, esas personas, por ejemplo, tienden a presentar lesiones tumorales en distintas áreas del cuerpo, ¿verdad? En distintos tejidos. En este caso, estamos hablando del sistema nervioso central, se da también a nivel pulmonar, a nivel del colon, a nivel de mama, etcétera, ¿verdad? Pero hay trastornos genéticos que pueden predisponer a la aparición de distintos tumores. Causa de tumores cerebrales: los pacientes que tienen ciertas enfermedades genéticas, por ejemplo, la neurofibromatosis, la enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de Li-Fraumeni y el retinoblastoma, ¿verdad? La neurofibromatosis son tumores benignos de los nervios donde se producen engrosamientos del nervio y lesiones dérmicas, múltiples quistes a nivel de piel, ¿verdad? Y esas otras enfermedades también son muy similares a eso, a la neurofibromatosis. Y lo que estas personas tienen una mayor tendencia a presentar cáncer o tumores a nivel del sistema nervioso central. Existen también algunos informes de miembros de la misma familia que desarrollan tumores cerebrales sin tener ninguno de los síndromes genéticos anteriores. O sea, hay todavía cosas por descubrir, ¿verdad? O por estudiar. Algunas sustancias químicas, ya pasamos la parte genética, sustancias químicas pueden cambiar la estructura de un gen que protege al cuerpo de las enfermedades y del cáncer. Ya hablábamos de esas enzimas que corrigen los errores del ADN en el proceso de duplicación. Por ejemplo, los trabajadores de las refinerías de petróleo y de las fábricas de caucho tienen una mayor incidencia de ciertos tipos de tumores. Sustancias químicas. Este es un tema muy importante. Los pacientes que han recibido radioterapia en la cabeza como parte de un tratamiento previo para otros tumores malignos también tienen mayor riesgo de desarrollar nuevos tumores cerebrales. ¿Y por qué digo que es muy, muy importante el tema de la radioterapia? Porque no solamente la radioterapia como tratamiento, sino todo lo que genere radiación de alguna forma pueden estimular o pueden despertar los cánceres en distintos tejidos de nuestro organismo, ¿verdad? Ayer justamente vino a mi consultorio una paciente mía, ¿verdad? Que le sigo de años, y me cuenta de que hace un mes y medio atrás tuvo un problema
empezó a tener picos hipertensivos, cefalea y posteriormente 2 episodios convulsivos que motivaron su internación, ¿verdad? Su ingreso en el Instituto de Previsión Social, donde fue manejada muy correctamente. Le trataron su hipertensión, le trataron las convulsiones y le estudiaron, ¿verdad? Le estudiaron, le hicieron tomografía, resonancia de cráneo y aparece una lesión tumoral a nivel frontal, ¿verdad? Una lesión tumoral no muy grande, menos de 2 centímetros de diámetro la lesión y única, ¿verdad? Que todavía no se puede definir bien la naturaleza. Incluso pensaron en la posibilidad de un absceso, de una infección, un absceso a nivel cerebral. Sin embargo, la paciente nunca presentó cuadro febril, no tenía glóbulos blancos elevados, ¿verdad? Y el diagnóstico diferencial era absceso versus tumor cerebral. Hasta ahora eso no está definido y la única forma de definir eso va a ser haciendo la extirpación de la lesión y sometiéndola a un estudio de anatomía patológica. Pero a lo que voy es lo que me pregunta la paciente al final de la consulta. Me dice, doctor, y estaba con el hijo, ¿verdad? Queríamos preguntarle si ese cable de alta tensión que pasa, ¿verdad?, cerca de su casa, los famosos, las líneas transmisoras de 500 kV, ¿verdad?, que ustedes saben, viene con alta carga de energía de Itaipú, ¿verdad?, para posteriormente ser distribuida a todo el país. Muchos habló de ese tema, de la posibilidad de que generen tumores, ¿verdad?, por la radiación que emiten. También ustedes saben el tema de la radiación de los celulares o de los distintos dispositivos electrónicos, ¿verdad?, que manejamos hoy en día. También mucho se comenta y se habla de eso, sobre todo con las últimas tecnologías, que no está muy claro todo todavía con, por ejemplo, el de 5G, ¿verdad?, que tanto se cuestiona y la gente tiene tanto temor, ¿verdad? Yo particularmente no manejo la información si realmente ese tipo de tecnologías pueden o no estar vinculados a un aumento de cánceres, ¿verdad? Otro tipo de cánceres, yendo a lo anterior, a las sustancias químicas que se ven muy frecuentemente estimulados son, por ejemplo, los linfomas y las leucemias en áreas de fumigación, en áreas rurales donde se cultivan sobre todo la soja, por ejemplo, y se usan sustancias para insecticidas, ¿verdad?, para fumigar. Aparentemente hay un mayor índice de enfermedades hematológicas sobre todo, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de las causas. ¿Por qué aparecen las lesiones? Hay causas genéticas, hay causas de radiación, hay causas de sustancias de exposición a químicos, etcétera, ¿verdad? Síntomas. Los síntomas del tumor cerebral varían dependiendo del tamaño y la ubicación del tumor, que es lo que decíamos, hablábamos de los dos aspectos. El tamaño, una lesión pequeña, como en el caso que le comentaba de mi paciente ayer, no le va a producir un efecto de masa. Efecto de masa es la compresión que se genera dentro del cerebro, aumenta la presión intracraneana porque no tiene forma de expandirse la masa cerebral y tumoral. Entonces, dentro del cráneo, a medida que va creciendo la masa, va comprimiendo y se llama efecto de masa. Eso depende del tamaño y genera un síndrome que tienen que saber ustedes, que se llama síndrome de hipertensión endocraneana, que clínicamente se caracteriza por cefalea intensa, se caracteriza por vómitos, cefalea, vómitos, se caracteriza al comprimir el tronco, se caracteriza por disminución de la frecuencia cardíaca o bradicardia y finalmente alteraciones en la presión arterial. Hacen disregulación de la cifra de presión arterial y de repente hacen cifras altas de presión arterial, de repente baja toda la presión arterial. Síndrome de hipertensión endocraneana, esos son sus componentes: cefalea, vómito, bradicardia típicamente y alteraciones en la presión arterial, y finalmente al comprimirse el tronco termina produciendo afectación del centro respiratorio,
depresión respiratoria, ¿verdad? Y el paciente tiende a tener una mala mecánica respiratoria, un paro respiratorio que le lleva a la muerte. Muchos de los síntomas están relacionados con un aumento de la presión en el encéfalo, que es lo que estamos hablando, y cualquier tumor, tejido extra o líquido pueden causar presión en el encéfalo y producir un aumento de la presión intracraneal. O sea, lo que dice ahí es de que no solamente los tumores pueden producir ese síndrome de hipertensión endocraneana, un proceso inflamatorio del tejido, por ejemplo, una encefalitis, una inflamación viral de toda la masa encefálica con edema, se edematiza el cerebro, se hincha el cerebro y eso puede producir un síndrome de hipertensión endocraneana y compresión. Un absceso cerebral grande que crece, que va creciendo, también puede producir el síndrome de hipertensión endocraneana. Una hemorragia, un ACV, accidente cerebrovascular hemorrágico grande, mucho sangrado, también puede producir este síndrome. Una lesión isquémica, un ACV isquémico, un infarto cerebral, ¿por qué podría producir? Porque la sangre, uno entiende, ¿verdad? Se vuelca sangre al tejido craneano y comprime, ¿verdad? Se hincha ahí la sangre y comprime. Pero ¿por qué un accidente cerebrovascular isquémico puede producir un síndrome de hipertensión endocraneana? Porque el proceso de isquemia del tejido, el infarto, alrededor de la zona infartada se genera un fenómeno de edema cerebral, se edematiza, se hincha el tejido perilesional alrededor de la lesión y esa hinchazón, ese edema de tejido cerebral puede producir también un síndrome de hipertensión endocraneana. El aumento de la presión intracraneana puede causar dolor de cabeza, vómitos generalmente por la mañana, náuseas, cambios de personalidad, irritabilidad, somnolencia, tendencia al sueño, depresión, ¿verdad? Disminución de las funciones cardíacas y respiratorias y también coma, que vamos a hablar en la segunda parte de la mañana. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Con estos síntomas, porque el paciente en los primeros tiempos, en las primeras semanas, en los primeros meses, no tiene una manifestación o un déficit neurológico claramente definido, ¿verdad? Es decir, no, por ejemplo, no tiene una debilidad de un hemicuerpo, no hizo una ceguera, no hizo alteración del habla, una disartria. Disartria es cuando no le salen las palabras, cuando no puede articular las palabras el paciente, ¿verdad? O otros déficits neurológicos, sensitivo, motor, etcétera. Pero empiezan generalmente con esto, con cambios de personalidad, una conducta rara, el paciente está un poco más agresivo de repente o desenfrenado, como decíamos, con afectación del lóbulo frontal, por ejemplo, ¿verdad? Pierde ese sentido de la inhibición de su conducta, ¿verdad? Se vuelve más irritable, está irritable por cualquier cosa, explota, revienta, está agresivo, o alguna tendencia a la somnolencia, ¿verdad? A dormir mucho en cualquier momento, ¿verdad? Cuadros depresivos también. Entonces, tenemos que estar atentos a esto nosotros como internistas y los especialistas, el neurólogo o el psiquiatra, porque muchas veces estos pacientes son enviados al psiquiatra para un tratamiento de algún cuadro de irritabilidad o un cuadro de depresión, y el psiquiatra por ahí puede no estudiarle con imágenes y nos tragamos, como decimos, tanto el clínico como los especialistas, el cuadro de tumor cerebral, ¿verdad? Bueno, otros síntomas, convulsiones. Le daba el ejemplo de mi paciente el día de ayer, ¿verdad? Que tuvo convulsiones, la presencia de una masa, una lesión, es un factor de irritación y de descargas eléctricas y puede terminar produciendo episodios convulsivos. Alteraciones visuales, ustedes bien dijeron cuando hay afectación del lóbulo occipital, por ejemplo, pero también el nervio óptico, vamos a ver algunos ejemplos, puede ser parte de una afectación. Disartria, la dificultad para articular la palabra, una hemiparesia o hemiplegia, son términos que van a ver ustedes bien en semiología médica. Hemiplegia es cuando la mitad del cuerpo pierde movilidad plena, no, el brazo y la pierna derecha, por ejemplo, no puede mover, entonces hablamos de hemiplegia. Y hemiparesia cuando hay una debilidad, no
No parálisis total, sino una debilidad. Puede hacer algunos movimientos, pero muy limitados, sea del brazo o de la pierna. Somnolencia o confusión, que vamos a ver después, ¿verdad? En alteración de la conciencia, cambios de personalidad o conducta, pérdida de la memoria a corto plazo, ataxia. Ataxia es la dificultad para la marcha, para caminar. Eso vemos mucho cuando la lesión se asenta a nivel del cerebelo. Síntomas, seguimos con esto, aumento de la presión intracraneal, ya sabemos cuáles son los componentes, convulsiones, pueden aparecer trastornos endocrinos, sobre todo cuando la lesión afecta la hipófisis o el hipotálamo también que regula la hipófisis, diabetes insípida, diplopía, visión doble, cefalea, parálisis de los nervios oculomotores, depresión respiratoria, cambio de la personalidad. Esto ya vimos. Bueno, pero estos son síntomas de un tumor cerebeloso. Van a generar, lógicamente, aumento de la presión intracraneal, vómitos generalmente por la mañana y sin náuseas, cefalea, falta de coordinación de los movimientos musculares y ataxia. Ataxia ya les expliqué qué significa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Anamnesis, o sea, anamnesis es historia clínica, hablar con el paciente, sacarle datos al paciente y examen físico completo. La exploración neurológica tiene que buscar los reflejos osteotendinosos, evaluar la fuerza muscular, evaluar los pares craneanos y el fondo de ojo, la coordinación y estado de alerta. Todo esto van a ver en semiología médica, no quiero hacer acá mucho énfasis, pero es muy importante, importantísimo la historia clínica, sentarse a hablar con el paciente y examinarle de arriba a abajo al paciente, sistema por sistema, en este caso en particular el sistema nervioso. Después vienen los estudios auxiliares, es básico hoy en día una tomografía computarizada, prácticamente disponemos en casi todo el país, ¿verdad? En el interior, en las ciudades cabeceras, en los departamentos hay tomógrafo. Imágenes por resonancia magnética, placa de rayos X, escáner óseo y arteriografía, son algunas cuestiones. El diagnóstico depende del tipo de células y de la ubicación del tumor. Tipo de célula y ubicación del tumor. Y ahora vamos a ir viendo eso. Tipos de tumores cerebrales se caracterizan por el tipo de célula del tumor y por el área del cerebro donde se presentan. Entre los tipos más comunes se incluyen los siguientes. Y A, los gliomas. Gliomas es el tipo más frecuente de tumor cerebral primario. Se forman a partir de las células gliales. Las células gliales son las células de soporte de las neuronas. Los gliomas se clasifican en función del lugar en que se encuentran y del tipo de células que originaron el tumor. Los diferentes tipos de gliomas son los siguientes. Ahí vamos a ver, creo que son 2 o 3 tipos. Fíjense, astrocitomas. Pueden encontrarse en cualquier lugar del encéfalo o de la médula espinal. Encéfalo o médula espinal, los astrocitomas. Son el tipo de tumor cerebral más frecuente en los niños y el tipo de tumor cerebral primario más común en los adultos. Astrocitoma, acuérdense de esto. Suelen subdividirse en tumores de alto grado, de medio grado y tumores de bajo grado de malignidad, en 3 niveles. Alto, mediano y bajo grado de malignidad. Eso ya es una clasificación histológica y evolutiva. Los de alto grado son los más malignos de todos los tumores cerebrales, ¿sí? La ubicación más común de estos tumores en los niños es el cerebelo y reciben el nombre de astrocitoma cerebeloso. Los pacientes suelen tener síntomas de aumento de la presión intracraneal, dolor de cabeza y vómitos. Dificultad en la marcha, ataxia, la coordinación y diplopía. Diplopía es visión doble. En los adultos, los astrocitomas son más frecuentes en los hemisferios cerebrales, causando un aumento en la presión intracraneal, convulsiones o cambios en el comportamiento. Histológicamente se ve así. En la tomografía, fíjense, esa lesión tumoral grande, importante, esto es contrastado. Acá otra imagen, ¿verdad? Y estas son las células, los astrocitos normales, que después tienden a producir las lesiones tumorales. Los gliomas del tronco del encéfalo.
la mayoría de los tumores del tronco del encéfalo no son resecables quirúrgicamente debido a su ubicación. Eso es lo que le decía en un momento de la charla, ¿verdad? Cuando hay un tumor en tronco cerebral, el pronóstico es malo, ¿verdad? En ese caso, porque generalmente el neurocirujano no. Es irresecable. ¿Y qué podemos hacer? Y podemos hacer radioterapia y quimioterapia y hasta ahí. Los gliomas del tronco del encéfalo se producen casi exclusivamente en la infancia, principalmente en los niños en edad escolar. Y el niño puede presentar visión doble, paresias, debilidad, ¿verdad? O dificultad en la marcha y de la coordinación. Esto es, para recordar nomás rápidamente la anatomía del encéfalo. Fíjense, algunas estructuras importantes. Por ejemplo, aquí hablábamos del cerebelo. Esto, el tronco encefálico con la protuberancia y el bulbo raquídeo, y posteriormente, ¿cómo se llamaba el agujero por donde pasa la conexión del tronco con la médula? Foramen magno. Ah, ahí está. Yo no me acordaba, ya hace 30 años que di. Bueno, entonces el foramen, la médula espinal, esta estructura es muy importante, la hipófisis, esta estructura acá que le regula la hipófisis y el hipotálamo. Y fíjense, el nervio óptico del ojo va para atrás, ¿verdad? El nervio óptico, después vamos a ver algunas lesiones. Los ventrículos, tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el plexo coroideo, la glándula pineal, la tienda, ¿verdad? De las meninges y la meninge que le rodea acá al todo el cerebro. Es importante porque hay lesiones de meningioma que vamos a ver enseguida. Gliomas de tallo, fíjense un poco esta lesión acá a nivel del tronco cerebral. Obviamente esto es irresecable y de una malignidad tremenda porque no se puede llegar ahí y comprime el tronco rápidamente. Otro tipo son los ependimomas. El tumor a menudo obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo causando un aumento de la presión intracraneal. Este tipo de tumor afecta principalmente a los niños menores de 10 años. Los ependimomas pueden crecer lentamente, pero pueden ser recidivantes. Los ependimomas recurrentes son tumores más invasivos y que presentan mayor resistencia al tratamiento. 2% de los tumores de cerebro son ependimomas. Se presentan más en niños. Fíjense ahí, por ejemplo, un tumor de médula espinal, ¿verdad? Esto puede afectar la médula, ¿verdad? La médula y el cerebro, ¿verdad? Una lesión enorme, fíjense, obstruye eso y va creciendo como un quiste de contenido líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Fíjense un poco en esta tomografía, como esta lesión tan grande que hace, desplaza la línea media, ¿verdad? Hay desplazamiento de la línea media. Cuando hay esto es una línea media, digamos, casi normal, ¿verdad? Pero cuando esta línea media, este ventrículo lateral, acá vemos bien, como este ventrículo está normal y este ventrículo totalmente colapsado. Ese es un mecanismo de defensa. La presencia de este ventrículo hace que esto pueda crecer. Cuando ya está esto colapsado, empieza el desplazamiento de la línea media para el otro lado del cerebro, y eso son ya, digamos, situaciones extremas de ya una alta mortalidad, porque así como esto se desplaza, para abajo también se desplaza y el tronco empieza a comprimirse. Gliomas del nervio óptico a menudo se encuentran en personas que padecen neurofibromatosis. Los pacientes suelen presentar pérdida de visión y problemas hormonales por afectación del hipotálamo y del eje hipotálamo-hipófisis. Por lo general son difíciles de tratar debido a que están rodeados de estructuras encefálicas muy sensibles. Fíjense acá un glioma del nervio óptico, como esta persona, ¿verdad? Tiene este nervio del ojo izquierdo como protruido. Y acá ustedes ven la lesión, ¿verdad? Esta es una resonancia magnética. Acá vemos el ojo y acá vemos la lesión que asienta sobre el nervio óptico. Y acá para atrás vienen las estructuras, el quiasma óptico que está muy vinculado a la hipófisis, ¿verdad? Y el tronco cerebral un poquito más abajo. Acá ven la lesión, ¿verdad? En anatomía patológica.
A5 dice oligodendrogliomas. Se encuentran con más frecuencia en los hemisferios cerebrales, los oligodendrogliomas. Las convulsiones son un síntoma muy común de estos tumores y este tumor es más frecuente en personas entre 40 a 50 años de edad. Estos tumores tienen un pronóstico mejor que la mayoría de los otros gliomas, oligodendrogliomas. Fíjense acá, esta lesión tumoral grande, ¿verdad? Y esto es un poco lo que les decía. Generalmente en torno a la lesión tumoral existe lo que se genera el edema cerebral, tanto en las lesiones malignas como en una hemorragia cerebral o en un absceso cerebral. En torno a la lesión, edema cerebral, que también va a ser importante al momento de hablar del síndrome de hipertensión endocraneana. Bueno, entonces esos son los tumores primarios. Pasamos a los tumores metastásicos. En los adultos, los tumores cerebrales metastásicos son el tipo más frecuente de tumor cerebral. Cuando los tumores llegan al encéfalo, suelen asentarse en los hemisferios cerebrales o en el cerebelo. Con frecuencia son múltiples, son frecuentes las metástasis de tumores de pulmón, de cáncer de mama, de colon, melanomas, etc. Los tumores cerebrales metastásicos son habitualmente agresivos y de mal pronóstico. Fíjense acá, les puse dos imágenes, una de una metástasis única, y fíjense acá el edema, tremendo edema cerebral que se genera acá en torno a la lesión. Entonces, no solamente la lesión va a producir el síndrome de hipertensión endocraniana, sino el edema cerebral, que tiene un tratamiento específico con corticoides y con manitol. El tratamiento del edema cerebral es corticoides, específicamente dexametasona, y manitol, que es un suero, ¿verdad? Que aplicamos en vía endovenosa. Y acá le puse la imagen de unas metástasis múltiples. Ese no sé de qué origen es, pero acá tenemos una lesión, acá tenemos otra lesión, acá tenemos una microscópica, otra y otra. O sea, son múltiples lesiones metastásicas, ¿sí? Los meningiomas suelen ser tumores benignos que proceden de las meninges o de la dura madre, y este tipo de tumor es responsable de un 25% de los tumores cerebrales. Estos sí vemos mucho en clínica médica. Generalmente nos vienen ya pacientes con antecedentes de cirugías de meningiomas y bueno, hay que hacerle el control, a ver si vuelve a crecer o no, ¿verdad? Generalmente en el tiempo. Y sobre todo el tratamiento anticonvulsivante, porque toda cirugía cerebral generalmente deja cicatrices, deja áreas irritables del cerebro que pueden ser focos convulsivos o epilépticos. Dichos tumores crecen despacio y pueden existir por años antes de ser detectados. Los meningiomas son más comunes en los pacientes de 40 a 50 años de edad y se ubican con frecuencia en los hemisferios cerebrales. Pueden eliminarse quirúrgicamente y sin embargo también pueden reaparecer después de la cirugía, ¿verdad? Lo que les decía. Vamos a ver si puedo sacar este acá. Ahí. Algunos tipos pueden ser malignos, como dice ahí. Fíjense acá, esto claramente es de las meninges que entra en la cisura interhemisférica, ¿verdad? También entra en las meninges y ahí se desarrolló esta lesión tumoral meningia. Los schwannomas son tumores benignos parecidos a los meningiomas y son más comunes en los nervios que controlan la audición y el equilibrio, ¿verdad? El octavo par, el acústico. Cuando afectan a dichos nervios reciben el nombre de schwannomas vestibulares o neuromas acústicos. Comúnmente se presentan con pérdida de audición y en ocasión desequilibrio o déficit motor. Los cuadros, mucho ojo, mucho cuidado con los pacientes que vienen con vértigo, ¿verdad? Alteraciones del equilibrio, y muchas veces etiquetamos de un vértigo paroxístico benigno y finalmente resultan siendo uno de estas lesiones tumorales schwannomas. Es fácil de diagnosticar esto hoy en día, ¿verdad? Con una resonancia magnética nuclear. Comúnmente se presentan con pérdida de audición y en ocasión de desequilibrio o déficit motor. La cirugía puede ser difícil debido al área del cerebro en el que ocurren y de las estructuras vitales alrededor del tumor. Ocasionalmente la radiación o una combinación de cirugía y radiación se utilizan en el tratamiento de estos tumores.
Estos tumores no solamente están en el sistema nervioso central, sino pueden afectar también a la médula e incluso a nervios periféricos. Fíjense un poco acá, schwannoma, ¿verdad? El lado derecho del acústico, con contraste, ¿verdad? Una lesión grande, importante, que afecta al nervio acústico. Tumores de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria está localizada en la base del cerebro, como veíamos en la imagen de anatomía, y produce hormonas que controlan otras glándulas, como ustedes saben, ¿verdad? La tiroides, las glándulas adrenales, ovarios, testículos, la lactancia, el balance hidroelectrolítico están regulados por la hipófisis. Además, debido a la cercanía entre la glándula pituitaria y el quiasma óptico, los pacientes pueden presentar alteración de los campos visuales, que es lo que generalmente ocurre cuando tenemos lesiones tumorales a nivel de la hipófisis. Comprime el quiasma óptico, que es el entrecruce de del nervio óptico derecho e izquierdo, ¿verdad? Eso está enfrente a la hipófisis, y al crecer comprime esa estructura y aparecen las alteraciones visuales. Son habitualmente benignos y al extirpar, son generalmente adenomas benignos, y al extirpar los tumores en su totalidad es poco probable que recurran. Ciertos tipos de tumores, prolactinomas, se pueden tratar incluso con medicamentos que en algunos casos pueden reducir el tamaño del tumor o detener su crecimiento, ¿verdad? Es muy frecuente, sobre todo en mujeres, la hiperprolactinemia producida por lesiones o adenomas de la hipófisis. Y acá está lo que le decía otra vez. Fíjense un poco acá, el nervio óptico, que acá se produce, esto es el quiasma, el entrecruce del derecho y el izquierdo. Acá está la hipófisis y con un prolactinoma, una masa tumoral grande, y la compresión que se va a producir ahí, en esa zona, ¿sí? Acá también. Ven la vinculación, una relación muy estrecha entre la glándula pituitaria y el quiasma óptico, ¿eh? Bueno, todavía es mucho más raro. Los tumores neuroectodérmicos primitivos pueden aparecer en cualquier parte del encéfalo, y aunque la ubicación más frecuente es la fosa posterior, los síntomas dependen de su ubicación, pero lo típico es que el paciente tenga un síndrome de hipertensión endocraneana. Los tumores crecen rápidamente y suelen ser muy invasivos. Los meduloblastomas son un tipo de tumor neuroectodérmico que se encuentran cerca de la línea media del cerebelo, y este tumor crece rápidamente y a menudo obstruye el drenaje líquido cefalorraquídeo, causando síntomas asociados con un aumento de la presión intracraneal. Las células de los meduloblastomas pueden diseminarse por metástasis a otras zonas del sistema nervioso central, especialmente alrededor de la médula espinal. Craneofaringioma es otro tipo, son tumores benignos que aparecen en la base del encéfalo, cerca de los centros hormonales. 60% de los craneofaringiomas ocurren en pacientes mayores de 16 años de edad, y los desequilibrios hormonales son frecuentes, incluyen la falta de crecimiento y la baja estatura. Craneofaringiomas. Aunque estos tumores son benignos, son difíciles de eliminar debido a que están rodeados de estructuras encefálicas muy sensibles, como veíamos, la hipófisis, el quiasma óptico, los nervios, el sifón carotídeo, que también va por esa zona con los nervios oculomotores, etc. Tumores de la región pineal. Los gliomas son frecuentes en esta región, al igual que los pineoblastomas, ¿verdad? Además, los tumores de las células germinales también pueden aparecer en esta zona. Los quistes benignos de la glándula pineal también aparecen en este lugar, resultando difícil diferenciar entre un tumor maligno y uno benigno. Con frecuencia es necesario realizar una biopsia o extraer el tumor para distinguir si se trata de un tumor maligno o uno benigno, ¿verdad? Veíamos también en el repaso anatómico dónde está la región pineal. Bueno, ahora entramos en la última parte, tratamiento para los tumores cerebrales. El tratamiento específico de los tumores cerebrales están determinados basándose en la edad, el estado general, los antecedentes médicos,
el tipo y la ubicación y el tamaño del tumor, ¿verdad? Sobre todo la ubicación, si es accesible o no, y si hay o no metástasis. Pues si hay múltiples metástasis, diseminación ya tumoral, ofrecer o optar por un tratamiento quirúrgico probablemente ya no sea lo apropiado, ¿verdad? Y también depende un poco de la gravedad del trastorno neurológico. El tratamiento puede incluir solo o en combinación cirugía. La cirugía suele ser el primer paso para el tratamiento de los tumores cerebrales. El objetivo consiste en eliminar la mayor cantidad de tumor posible, manteniendo al mismo tiempo, ¿verdad?, las funciones neurológicas. Eso tenemos que saber, ¿verdad?, que cuando entramos y tocamos tejido, alguna secuela neurológica puede quedar. Quimioterapia, radioterapia, esteroides, o sea, corticoides, para tratar y prevenir la inflamación, especialmente en el encéfalo, que es lo que le decía, el edema cerebral. Y medicamentos anticonvulsivos que siempre que tocamos, siempre que hacemos una cirugía, vamos a tener que utilizar en forma profiláctica o en forma de tratamiento, ¿verdad?, para tratar y o prevenir las convulsiones asociadas con el aumento de la presión intracraneal y las secuelas quirúrgicas. Otras cosas que a veces hacemos es la derivación ventrículo-peritoneal en aquellos tumores que generan una obstrucción de la circulación normal del líquido cefalorraquídeo y se genera una hidrocefalia que comprime, ¿verdad? Hidrocefalia compresiva. Hay que poner una válvula, es un catéter que se pone en el líquido cefalorraquídeo y va por debajo de la piel, sale del cráneo, va por debajo de la piel, y el otro extremo queda en el abdomen, en el peritoneo, y entonces deriva el líquido cefalorraquídeo del cerebro. Como no se produce esa circulación normal, entonces usamos eso como una válvula de escape del líquido cefalorraquídeo y lo derivamos al abdomen, y de ahí se reabsorbe y se elimina. Los cuidados de apoyo para reducir al mínimo los efectos secundarios del tumor o del tratamiento, rehabilitación para recuperar las capacidades motoras, la fuerza muscular, pero esto es muy importante, los procesos de rehabilitación en estos pacientes, ¿verdad? Antibióticos en caso para prevenir y tratar infecciones y el seguimiento continuo. Entre las terapias nuevas que se utilizan para tratar cáncer encefálico se incluyen las siguientes: radiocirugía estereotáctica, ¿verdad? Estos son técnicas quirúrgicas, pero con rayos, así como la cirugía láser para la retina. Hay cirugías de radiocirugía para el tratamiento de tumores, que dirigen altas dosis de radiación al lugar específico del tumor, evitando los tejidos normales que lo rodean mediante la utilización de acelerador lineal, ¿verdad? En el país, en esto estamos un poquitito atrasados, ¿verdad?, por cuestiones tecnológicas muy costosas, ¿verdad? Sí, los países vecinos como Argentina, Brasil, Chile, ¿verdad?, tienen estos recursos un poco más adelantados que nosotros. La terapia genética mediante virus modificados son terapias experimentales, y agentes quimioterápicos, ¿verdad? O inmunoterapia. Hoy en día se utiliza mucho la inmunoterapia. La quimioterapia y la inmunoterapia es la tendencia actual para el tratamiento de los tumores. Esos son sustancias, anticuerpos, que van dirigidos a receptores específicos tumorales, frenando los procesos de duplicación o de expansión de los tumores. El pronóstico depende en gran medida de lo siguiente: el tipo de tumor, la gravedad de la enfermedad, el tamaño, la ubicación del tumor, la presencia o ausencia de metástasis y la respuesta del tumor a la terapia, la edad, el estado general, antecedentes médicos, tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapia. Y ahí terminamos esta primera parte. No sé si hay alguna pregunta de los tumores cerebrales. Comentario que quieran hacer. ¿Qué, profe? Entendieron bien, ¿verdad? Cómo viene la mano. Es importante conocer los distintos tipos histológicos de los tumores primarios, en qué edad se presentan, el pronóstico, ¿verdad? Sobre todo conocer eso.
tenemos que saber que hay tumores que crecen mucho, como los meningiomas, pero que son benignos, y esos son los más frecuentes, ¿verdad? Porque siempre que un paciente está con cefalea, se le estudia, se le hace una imagen, una tomografía o una resonancia de cráneo y salta una lesión tumoral, obviamente entramos todo en corto, ¿verdad? Nos asustamos todos porque lo primero que pensamos es que eso es maligno, ¿verdad? Que la mortalidad es alta, y no es así, ¿verdad? Los meningiomas generalmente son tumores resecables, que ya no recidivan y bueno, pueden ser curables. Como les decía, tenemos muchos de estos pacientes postoperados de meningioma que tienen un área quirúrgica secuelar, ¿verdad? En el cerebro, pero que andan bien, ¿verdad? Andan sin déficit neurológico, andan con su medicación anticonvulsivante y con sus controles periódicos, ¿verdad? Pero tampoco hoy en día hay que desesperarse demasiado por esto, ¿verdad? La ciencia médica avanza mucho, en las últimas décadas muchísimo, y cosas que nosotros antes, 20, 25 años atrás, le dábamos un pronóstico de mortalidad muy elevada a determinados tipos tumorales del cerebro, hoy en día cambió totalmente eso, e incluso metástasis cerebrales únicas se operan hoy en día, ¿verdad? Y el paciente anda bien por años. Bueno, Profe, como, sí, disculpe, que hay una pregunta en el chat que Karina pregunta el método diagnóstico a elección, si es por TAC o resonancia magnética. sí. Bueno, depende mucho de la disponibilidad, ¿verdad? Está más disponible en todos lados la tomografía, pero la sensibilidad no se compara, ¿verdad? Si nosotros buscamos una tumoración o una lesión tumoral en el cerebro de cualquier tipo, llámese tumor benigno, maligno, metástasis, absceso cerebral, edema cerebral por un cuadro de encefalitis, la resonancia por lejos tiene mucha mayor sensibilidad. El problema es la disponibilidad. Resonancia magnética no hay disponible en todo el país, ¿verdad? Solamente en Asunción, Central, ¿verdad? Y las principales ciudades, no sé, Encarnación, Ciudad del Este, ¿verdad? Y medio por ahí nomás, ¿verdad? Resonancia no tenemos en todo el país. Pero los pacientes pueden ser trasladados y pueden llegar a estos centros de referencia y someterse a la resonancia. La resonancia es el método de elección de imagen, ¿verdad? Para las lesiones tumorales. Con contraste, ¿verdad? Es lo ideal. Por supuesto que cuando encontramos una lesión tumoral, el paciente tiene que ser estudiado extensamente, todos los órganos y sistemas para descartar que eso no sea metastásico, ¿verdad? Porque hasta no tener la histología del tumor vía biopsia o vía quirúrgica, no vamos a saber si eso es primario o metastásico, ¿verdad? Entonces, antes de hacer cualquier intervención quirúrgica, tenemos que estudiarle completamente a nuestro paciente. Eso implica, por ejemplo, estudiarle todos los órganos probables de lesión tumoral. En la mujer, indispensable, obligatorio, cuello uterino y mama. De hecho, las mujeres, ¿verdad? A partir de cierta edad y hasta cierto tiempo, tienen que someterse periódicamente a los estudios del cuello uterino, colposcopía, Papa Nicolau, a la mamografía, ¿verdad? Cada tanto periódicamente, o ecografía mamaria, y eso depende un poco también de los antecedentes familiares, ¿verdad? Si no hay antecedentes familiares de cáncer de mama a partir de los 40 años, pero si hay antecedentes familiares, se baja eso a 30 años en adelante, ¿verdad? O por lo menos ecografía de mama. Tenemos antecedentes o casos de cáncer de mama en mujeres menores de 30 años incluso, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. En la mujer, eso también agregaría ahí tiroides, si hay antecedentes de tabaquismo, pulmón, revisar, ¿verdad? Mínimamente con una placa de tórax, idealmente con una tomografía de tórax. Y en el varón, también en la mujer, ¿verdad? El colon. En el varón también colon, próstata. Hay que chequear profundamente todo eso cuando encontramos una lesión cerebral y no sabemos si es primario o metastásico, ¿verdad? Porque es distinto el pronóstico y el manejo
Si encontramos, por ejemplo, encontramos una lesión tumoral única en el cerebro, hacemos una colonoscopía, encontramos un cáncer de colon, probablemente nuestra conducta terapéutica va a ser diferente. Bueno, nos quedan 30 y pico minutos para esta segunda parte, que es un poco más corta, que vamos a enfocar el tema de alteración del estado de conciencia. No sé si alguien quiere preguntar algo del tema tumoral antes de pasar. ¿O pasamos? La conciencia es la capacidad de conocimiento de uno mismo y del ambiente que lo rodea. Sencillita es la definición de lo que es la conciencia, ¿verdad? El estado de conciencia. Existen muchos fenotipos en el estado de conciencia. Ejemplos claros son el estado de sueño y el estado de vigilia. Los estados de conciencia alterados o modificados muestran la existencia de niveles o fases de vigilia distintas, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Pero ¿por qué se pueden alterar los niveles de vigilia, ¿verdad? O de conciencia? Estos niveles distintos pueden ser inducidos y alterados de forma artificial. Ejemplo, pacientes con COVID que tienen que entrar al respirador, le hacemos sedación, le dormimos plenamente al paciente y generamos lo que se llama un coma inducido, ¿verdad? Entonces, inducimos nosotros la alteración del estado de conciencia. Alterado de forma artificial o ser producto de otras causas. ¿Qué causas pueden producir alteración? Y lo que veíamos recién, ¿verdad? Una lesión tumoral, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico, un accidente cerebrovascular hemorrágico, una infección, una encefalitis, un absceso cerebral, una lesión tumoral por parásitos. El toxoplasma, por ejemplo, puede producir lesiones parecidas a lesiones tumorales, a pequeños nódulos cerebrales que son por siembra de toxoplasmosis en el cerebro. En los inmunodeprimidos, en el HIV, los hongos, como el criptococo, por ejemplo, pueden producir lesiones cerebrales como nódulos, parecidos a los tumores. O sea, mucho ojo con eso, ¿verdad? Que entre los diagnósticos diferenciales de los nódulos tumorales están también los procesos infecciosos. Hoy, al comienzo de la clase, le comentaba que el caso que les presentaba de mi paciente de ayer, que el diagnóstico diferencial era un absceso cerebral, ¿verdad? Y entre las infecciones, la toxoplasmosis y la criptococosis, ¿verdad? Pueden producir lesiones tipo tumores, nódulos. Entonces, todas esas lesiones pueden producir alteración del estado de conciencia. Y después también otras causas que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Los estados ordinarios de la conciencia, los fisiólogos distinguen los siguientes estados normales de conciencia. Hablamos de la vigilia, el estado de alerta caracterizado por un conocimiento permanente de sí mismo y de su entorno, es una etapa de actividad, obviamente, ¿verdad? Y el sueño, que a su vez se divide para su estudio en dos grandes etapas: el sueño lento o sueño de ondas lentas, y el sueño REM o sueño MOR, ¿verdad? Sueños con movimientos oculares rápidos. Etapa en la cual se presentan con mayor frecuencia los sueños, es decir, las imágenes oníricas. Nadie está en esa etapa ahora, ¿verdad? Bueno. Algo importante para recordar es que no debemos confundir estados mentales con estado de conciencia. Las alteraciones psiquiátricas, los estados mentales, no es lo mismo que las alteraciones del estado de conciencia. Y ahí viene un punto que siempre, ¿qué inconsciente es esa persona? ¿Verdad? Que tuvo una conducta mental alterada y le etiquetamos de inconsciente, de inconsciencia. No, error, ¿verdad? Es un estado mental alterado, una conducta mental alterada y no un estado de conciencia alterado. Bueno, y después tenemos una conciencia cortical, que sus mecanismos se localizan en la corteza cerebral, ¿verdad? En la corteza se dan todos los procesos mentales superiores, ¿verdad? La capacidad de hablar, de tener ideas, pensamientos, etcétera, ¿verdad? A nivel de la corteza cerebral. Y la vigilia, el estar despierto solamente, representa un estado más primitivo de respuesta y se localiza en la formación reticular ascendente del tronco cerebral. Entonces, a ver,
una persona que tiene el tronco cerebral sano, pero tuvo una lesión de la corteza, puede estar con un estado de vigilia, puede estar vigil, puede estar con los ojos despiertos, pero su corteza está afectada por algún evento y no tiene las reacciones elevadas, ¿verdad? No puede responder preguntas, no puede conversar, no puede hablar, no puede idear cosas, no puede hacer cálculos, etcétera, ¿verdad? Entonces está despierto, está vigil, pero con alteración de la conciencia por una lesión de la corteza. Y eso le voy a dar un ejemplo a un paciente que tengo hoy internado hace 70 días en un sanatorio de acá, de la capital, ¿verdad? ¿Qué le pasó a este señor? Tuvo COVID, ¿verdad? Tuvo COVID, estuvo delicado, se cayó, se golpeó la cabeza, tuvo un traumatismo de cráneo, pero eso no fue la causa de su lesión cortical. Este señor hizo una lesión cortical porque dentro del COVID, en algún momento o varios días, estuvo con una afectación pulmonar muy severa, un distrés respiratorio severo, y hizo una encefalopatía hipóxica. La hipoxemia que generó el problema pulmonar le lesionó por cuestiones isquémicas o de oxigenación la corteza cerebral y generó un daño en la corteza cerebral que hoy lentamente el paciente se está recuperando. 70 días después ya de su inicio de internación, empieza a despertarse el paciente y empieza a tener algunas reacciones. El paciente está con traqueostomía, ¿verdad? Pero ya empieza a mover los labios como queriendo hablar, apenas tiene algunos movimientos de las manos y de los pies, pero no puede movilizar los brazos ni las piernas completamente. Obviamente está encamado el paciente y con todas las complicaciones que eso implica, traqueostomía, infecciones respiratorias, escaras, etcétera, ¿verdad? Procesos infecciosos. O sea, tuvo una alteración del estado de conciencia por un evento clínico de hipoxemia generado por el COVID, ¿verdad? Por una neumonía por COVID. Confusión. ¿Cuántos años tiene, profe? 60 y pico, 62. 62 años tiene nuestro paciente. Entonces, está empezando a recuperarse, pero va a ser prolongado, ¿verdad? Yo cuando hablé con la familia y cuando el paciente neurológicamente está totalmente desconectado, la gente quiere saber, ¿verdad? Obviamente la familia quiere saber, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi familiar, ¿verdad? Y le dijimos, entre los médicos que manejamos el caso, que esto siempre tiene, y tenemos ejemplos, las dos caras de la moneda. Tenemos casos de pacientes que estuvieron en coma, en estado de coma, en estado prácticamente vegetativo por meses y que posteriormente se recuperaron 100% y hoy en día trabajan, conducen vehículos, llevan una vida prácticamente normal, ¿verdad? A lo mejor alguna alteración o tienen que tomar anticonvulsivantes, pero recuperaron plenamente después de haber estado en un estado de coma durante meses, ¿verdad? Y la otra cara de la moneda, un ejemplo público que todos conocemos, el caso del ex corredor Schumacher, por ejemplo, ¿verdad? Que está en estado de coma ya hace más de, creo que de 10 años, ¿verdad? Pero vivo, ¿verdad? Está vivo. Sus funciones básicas, tronculares, están preservadas. La confusión. Estado de conciencia, el primer nivel de alteración, confusión. Alguien está confuso, dice, viene un paciente a la urgencia, ¿verdad? Le trae algo, mismo podemos decir el paciente del caso anterior que les comentaba, es incapaz de pensar con claridad y rapidez habitual y su pensamiento es en ocasiones incoherente con alternancia de irritabilidad o excitabilidad con somnolencia. El paciente está inquieto, mira para un lado, se da la vuelta, no se siente cómodo, hablas con él y te contesta incoherencia, no sabe en qué fecha estamos. Generalmente esas son las cosas que preguntamos rápidamente, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad está? ¿En qué lugar está? ¿En qué sanatorio? ¿A qué sanatorio vino? ¿Dónde queda su casa? Si vive en Asunción, ¿en qué barrio? ¿Qué dirección? Si se acuerda su número de teléfono, cuántos hijos tiene o cuántos hermanos. Ese tipo de preguntas sencillas para ubicarnos y evaluar rápidamente su estado de conciencia inicial. Y entonces le encontramos a un paciente
que está medio confundido, no sabe bien qué fecha es, pero él habla bien, habla rápido, te responde, pero te responde en forma confusa, ¿verdad? No le conoce bien a la gente, no lo ubica bien, no se ubica bien, está confundido. Y está irritable, está excitado, de repente se quiere arrancar la sonda que le pusimos, la vía que le pusimos, quiere sacarse el oxígeno, quiere levantarse, quiere salir, no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero está inquieto, irritable. Entonces ese es un estado de confusión. Somnolencia, el paciente se halla semidormido, pero presenta un rápido despertar y movimiento de defensa ante estímulos dolorosos. Le pinchamos, le hacemos un pinchazo en el antebrazo o en la tetilla, generalmente ya cuando está muy dormido, ¿verdad? Una zona más dolorosa, y ahí sí se despierta, ¿verdad? Y tiende a hacer algún movimiento de defensa. Es incapaz de realizar órdenes sencillas, el habla se limita a pocas palabras o frases cortas, se duerme otra vez, se despierta, abre los ojos, te dice una cosita y se duerme otra vez. No se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor y generalmente presenta incontinencia de esfínteres, ¿verdad? Orina generalmente. Entonces está somnoliento el paciente. Estupor, ya es más profundo esto, en el cual las actividades mentales y físicas se hallan reducidas al mínimo. El paciente se despierta solo con estímulos vigorosos o repetitivos y las respuestas son lentas o incoherentes. Me acuerdo de una colega que nos decía, y bueno, le hice un EVE y no me respondió. ¿Y qué es un EVE? Es un estímulo verbal enérgico, ¿verdad? Es como una puteada fuerte a nuestros hijos o a nuestros hermanos, ¿verdad? Por alguna cuestión que hizo, le gritamos, le elevamos la voz. EVE, estímulo verbal enérgico, ¿verdad? A mí me parece muy simpático esto. Bueno, el coma, el paciente está dormido, es incapaz de sentir o despertarse, aunque contesta con respuestas primitivas a los estímulos dolorosos, nociceptivos, ¿verdad? Le estimulamos, le tocamos, le golpeamos, le pinchamos, ¿verdad? Y hace como que retira el brazo, pero no se despierta, ¿verdad? O trata de decir algo y no logra articular las palabras. En los estados de coma más profundos no se obtiene ningún tipo de respuesta al dolor y los reflejos corneal, pupilar. Le tocamos la córnea y ¿qué pasaría si alguien con un algodoncito le toca la córnea o te tocan la córnea, ¿verdad? Rápidamente tiende uno a parpadear, a cerrar los ojos y se pierde ese reflejo, ¿verdad? Las pupilas con el estímulo de la luz. Normalmente nosotros le ponemos una linterna pequeña, usamos para ver el reflejo de la pupila y la pupila tiende a cerrarse, ¿verdad? Esa es la reacción normal, pierden ese reflejo. Faringeo, metemos un cotonete hasta la faringe y normalmente uno tiende a hacer una reacción nauseosa o una tos, ¿verdad? Y pierden esos reflejos. Los reflejos osteotendinosos, famoso el martillito que habrán visto ustedes en muchas partes o en alguna película que el médico le golpea el tendón rotuliano, por ejemplo, ¿verdad? O el tendón de Aquiles, ¿verdad? Y no tiene esa respuesta normal que debería tener. Todos estos reflejos pueden llegar a desaparecer. Y la muerte cerebral es un estado en el que no existe signo de actividad de la corteza cerebral ni del tronco encefálico, y la respiración solo puede ser mantenida por métodos artificiales. El paciente no tiene ninguna respuesta, el paciente no respira, sus pupilas están midriáticas, sin reacción a la luz. Midriática es dilatada la pupila, sin reacción a la luz, ¿verdad? No tiene ninguna respuesta, pero sí tiene frecuencia cardíaca y sí tiene presión arterial. Le hacemos un electroencefalograma al paciente y no hay ninguna actividad eléctrica a nivel cortical, ese paciente está en muerte cerebral. Muchas veces ahí está el dilema de ética médica, ¿verdad? ¿Qué hacer con esos pacientes que generalmente están en respirador, ¿verdad? ¿Desconectamos o no el respirador? Fisiopatología, ¿por qué ocurren? Las causas de todo esto que estamos hablando. Lesión cortical difusa bilateral provoca un coma con indemnidad en la formación reticular ascendente del tronco. Ahí está la formación reticular ascendente, ustedes recuerdan de neuroanatomía. Se da principalmente en casos de anoxia o de isquemia difusa cerebral, que es el caso que les comentaba de mi paciente, ¿verdad?
Eso se llama lesión cortical difusa bilateral. Esto también se ve mucho en los recién nacidos, ¿verdad? En los recién nacidos prematuros que nacen, ¿verdad? Con dificultades respiratorias y con lesiones cerebrales hemorrágicas, ocurre este tipo de lesión cortical difusa que dejan secuelas, ¿verdad? Famoso PCI, parálisis cerebral infantil. La lesión del tronco cerebral produce una alteración del estado de vigilia por afectación de la formación reticular ascendente. Puede ser primaria, una hemorragia o un infarto a nivel del tronco, o secundaria por tumores del lóbulo temporal o cerebelo que origina una hernia transtentorial o cerebelosa. Entonces comprime la zona donde está la vía reticular ascendente, que es la vía que nos mantiene vigil, nos mantiene despiertos. Si eso se corta, el paciente queda dormido, ahora no se despierta nunca. Y la combinación de la lesión cortical bilateral y la del tronco se observa en casos de encefalopatía metabólica o intoxicaciones, ¿verdad? Las drogas, los fármacos que utilizamos que pueden inducir una combinación de lesión cortical bilateral y tronco cerebral. Entonces, causas neurológicas de coma. Lesiones supratentoriales, como la hemorragia cerebral, el infarto cerebral extenso, un hematoma subdural debajo de la dura madre, ¿verdad? Un hematoma epidural, los tumores cerebrales, los abscesos cerebrales pueden producir lesiones supratentoriales. Por encima del tronco cerebral hablamos de lesiones supratentoriales. Y lesiones infratentoriales, lesiones que afectan al tronco cerebral directamente, como una hemorragia cerebelosa o protuberancial. Recuerdan ustedes la zona donde está ubicado el cerebelo, muy vinculado a la fosa posterior, ahí la zona del tronco cerebral, un tumor, un infarto o un absceso cerebeloso, compresión del tronco y lesión de tronco, ¿verdad? Entonces eso, obviamente, esos pacientes terminan entrando en estado de coma, que es un estado clínico. Y después están las lesiones neurológicas difusas, la meningitis, la encefalitis. La encefalitis es un proceso inflamatorio, infeccioso de toda la masa encefálica, ¿verdad? La meningitis, solamente la infección afecta a las meninges, el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Ahí está dado el evento infeccioso. Y la epilepsia, el estado epiléptico, que también puede terminar produciendo un coma, ¿verdad? Generalmente en estados postconvulsivos. Generalmente eso es más temporal, más corto, más breve. Las causas metabólicas que pueden producir cualquier tipo de alteración del estado de conciencia que veíamos, desde la confusión, estupor, coma, somnolencia, ¿verdad? La hipoglicemia, un descenso importante de la glicemia por debajo de 70, por debajo de 60, por debajo de 50 miligramos por decilitro. Obviamente el paciente va a tender a dormirse y a entrar en coma. Incluso puede generar coma por hipoglicemia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Esto que estamos hablando, porque lo primero que tenemos que hacer, o que ustedes van a hacer cuando estén trabajando en la urgencia y le llegue un paciente en coma, por favor, lo primero que hagan, no se olviden nunca, es hacer un control de glicemia capilar o hemoglucotest. Contrólenle el azúcar, porque simplemente puede ser eso, y con un suerito glucosado nosotros le revivimos al paciente inmediatamente. Entonces, nunca se olviden de eso, por favor. Glicemia capilar a un paciente que llega en coma es lo primero que tenemos que hacer. El otro extremo, la cetoacidosis diabética, ya creo que vimos, ¿verdad? La cetoacidosis que puede terminar produciendo un coma. El estado de coma hiperosmolar, la uremia. Uremia es cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica, con aumentos muy importantes de urea, de creatinina, la intoxicación por impureza de la sangre, por el riñón no funciona, puede terminar produciendo un coma. En los pacientes con cirrosis, con hepatopatías, ¿verdad? La encefalopatía hepática también, ¿verdad? Un trastorno metabólico. La hiponatremia, el descenso del sodio, normalmente va produciendo alteraciones neurológicas que pueden terminar en un estado de coma si desciende mucho los niveles de sodio.
por debajo de 115, 110 de sodio, sobre todo si ese descenso se da bruscamente, puede terminar generando un estado de coma. En el hipotiroidismo, un hipotiroidismo descontrolado que produce mixedema, ¿verdad? También puede producir un coma. Los estados de hipercalcemia o hipocalcemia también son causas metabólicas de coma. Hablamos de esto, meningitis, perdón, acá, otras causas hipóxicas. ¿Por qué se puede producir la hipoxemia o la hipoxia cortical? Yo les di un ejemplo de una insuficiencia respiratoria aguda. Las insuficiencias respiratorias crónicas también pueden llevar la insuficiencia cardíaca, la anemia intensa, una encefalopatía hipertensiva, son causas de hipoxia cerebral. Y las tóxicas, metales pesados, monóxido de carbono, ¿verdad? El famoso, tenemos incluso muerte en épocas de frío, de gente que prende su chimenea o su brasero, ¿verdad? En una habitación cerrada, sin ventilación, para calentar el ambiente y inhalan el monóxido de carbono y pueden entrar en coma o pueden incluso llegar a la muerte. Algunos fármacos como los barbitúricos, los opiáceos, ¿verdad? El alcohol mismo, mucho cuidado. El alcohol también puede llegar a producir, de hecho sabemos los primeros pasos de la alteración de estado de conciencia, pero en una intoxicación alcohólica brutal, ¿verdad? Podemos terminar con un coma alcohólico. Algunas cuestiones físicas como la hipotermia y el golpe de calor también, ¿verdad? Pueden ser causa de alteración de estado de conciencia. Y las carenciales, como los déficits vitamínicos de tiamina, vitamina B1, ¿verdad? La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Bueno, causas. Ahora, exploración física que tenemos que hacer, observación, tenemos que hacer una gradación del nivel de conciencia, evaluar, bueno, hasta dónde está comprometido su estado de conciencia, buscar signos meningios, rigidez de nuca, examinar al paciente a ver si no tiene una meningitis, examinar las pupilas con la reacción a la luz, ¿verdad? Ver los movimientos oculares, explorar el sistema motor, si moviliza los brazos, el ejemplo de mi paciente hoy, ¿verdad? Examinar fondo ojo es muy importante en la evaluación neurológica, mirar la retina y la papila, ¿verdad? Cuando hay edema de papila es porque hay un proceso de aumento de la presión intracraneana por algún motivo, edema de papila, ¿sí? Eso siempre hay que buscar en el fondo de ojo. Cada vez están haciendo menos los médicos jóvenes, los residentes de fondo de ojo, ni hacen ya últimamente, ¿verdad? Y le llaman al oftalmólogo para que venga a hacer un chequeo de fondo de ojo. Eso es, en cualquier parte del mundo, es una pelada, ¿verdad? Tener que recurrir. Ustedes como médicos generales, como clínicos, tenemos que estar entrenados y habituados, acostumbrados a realizar periódicamente un examen de fondo de ojo. Les pido que no caigan en eso de no hacer el fondo de ojo cuando estén en el internado, en la residencia, ¿verdad? Y no sepan evaluar un fondo de ojo. Hay una famosa escala de Glasgow para medir, darle una gradación, digamos, al nivel del coma, ¿verdad? Y tiene 15 puntos. Tiene 3 aspectos que evaluamos de arriba para abajo, los ojos, la boca, yo digo la parte verbal, ojo, boca y brazos, motor, ¿verdad? Y va 4, 5 y 6. O sea, en el ojo evaluamos, hay 4 puntos. Si abre espontáneamente, si abre, está con los ojos cerrados, al hablar abre los ojos, le da 3 puntos. Si abre los ojos al estímulo doloroso, le da 2 puntos. Y ningún punto si no abre los ojos ni con estímulo doloroso. Verbal, si está orientado, 5 puntos. Si está confuso, ya hablamos de la confusión, 4 puntos. Si su lenguaje es inapropiado, trata de hablar, pero no puede articular palabras coherentemente, 3 puntos. Si es ininteligible, solamente emite allí algunos sonidos, ¿verdad? 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta verbal, 1 punto. O sea, 3 puntos, la escala de Glasgow va del 3 a 15, ¿verdad? 15 es lo máximo prácticamente un paciente normal y Glasgow grado 3 es un paciente que está en coma sin ninguna respuesta.
La respuesta motora, si obedece órdenes, le decimos que levante el brazo, levanta, que lleve el dedo a la nariz, lleva. Si localiza el dolor, le hacemos un estímulo doloroso y con la otra mano busca la zona del dolor. Si retira el miembro al dolor, ¿verdad? Le da 3 puntos cuando hace una flexión, movimiento de decorticación, se llama eso, van a estudiar en semiología. 2 puntos cuando hay un movimiento de extensión de los brazos hacia abajo, ¿verdad? Eso se llama movimiento de descerebración. Esos pacientes están muy graves, ¿verdad? Tanto el de la flexión como el de la extensión. Y le da un puntaje. Entonces nosotros decimos habitualmente, bueno, este paciente está con un coma, un estado de coma, Glasgow 7, 8 o 9, y es bastante importante su coma, ¿verdad? Si está con un Glasgow 12, 13, 14, más corresponde a un estado de confusión que a un estado de coma realmente, ¿verdad? Bueno, correlación neuropatológica de las anomalías respiratorias. Las anomalías respiratorias pueden producir daño en el telencéfalo, en el mesencéfalo, en la protuberancia, y aparecen la mecánica respiratoria alterada, con algunos ejemplos, como por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, donde el paciente hace respiraciones, ¿verdad? Respiraciones, cada vez respira más hondo, más hondo, más hondo, y de repente, ¡pum!, para de respirar, hace una apnea prolongada hasta que empieza otra vez a respirar. Empieza una primera respiración no tan profunda y después va aumentando la profundidad de sus respiraciones hasta volver a hacer esa apnea respiratoria. Y así, sobre todo el Cheyne-Stokes tenemos que manejar bien en qué consiste, ¿verdad? Y aparecen estas lesiones, esta mecánica respiratoria alterada, sobre todo cuando hay afectación del tronco cerebral, que es el sitio donde está el centro respiratorio. Esto, pasamos las apneas respiratorias en las distintas áreas del tronco cerebral. Las pupilas, esto van a ver en semiología, las distintas reacciones pupilares al estímulo luminoso, ¿verdad? También puede orientarnos al sitio de lesión en el cerebro. Exploraciones complementarias que tienen que tener todo paciente con alteración de estado de conciencia. Podemos recurrir a una radiografía de cráneo, eso cada vez hacemos menos, pero de repente una tumoración de hipófisis puede ser diagnosticada con una radiografía simple, buscando el famoso aumento de la silla turca del efenoide, ¿verdad? Donde es la zona donde está la hipófisis. La tomografía de cráneo, sí, ya hoy hablábamos entre la sensibilidad, una tomografía de cráneo y la resonancia, sigue siendo de mucha utilidad la tomografía de cráneo, ¿verdad? Pero en los países de, digamos, mayores recursos, por no decir de primer mundo, no me gusta usar tanto ese término, mayores recursos, digamos, la tomografía de cráneo hoy en día prácticamente se reserva para los traumatismos de cráneo, un paciente accidentado que viene con un traumatismo de cráneo, o para descartar una hemorragia cerebral. Punto. Esas son las dos indicaciones de tomografía de cráneo. Lógicamente, en nuestros países de menores recursos le damos un mayor uso a una tomografía de cráneo, ¿verdad? Buscamos tumores, buscamos lesiones isquémicas, abscesos, encefalitis, etcétera. Cosas que en sitios donde haya resonancia magnética es preferible hacerlo con la resonancia magnética. Ahora, la tomografía de cráneo sí tiene la ventaja de que se hace rápido, ¿verdad? Uno puede tener la tomografía de cráneo en 2 o 3 minutos. Sin embargo, la resonancia de cráneo necesitamos de que el paciente esté absolutamente quieto, que no mueva la cabeza, lo cual es muy difícil en un paciente que está con un cuadro de excitación psicomotriz, y el tiempo que nos lleva prácticamente 40 a 45 minutos que tiene que estar en un aparato donde uno tiene como un techo encima de la cara, a centímetros de la cara, y muchas personas no toleran eso porque les genera una sensación de ansiedad, de pánico, de desesperación, ¿verdad? Angioresonancia, arteriografía cerebral, electroencefalograma, ¿verdad? Para ver si hay lesiones irritativas o focos irritativos que produzcan convulsiones, etcétera, ¿verdad? O muerte cerebral. Incluso el electroencefalograma es muy útil. Una punción lumbar y el examen del líquido cefalorraquídeo es fundamental.
Tratamiento, el clínico debe realizar una serie de maniobras iniciales encaminadas a mantener las funciones vitales y evitar una mayor lesión neurológica. Paralelamente, reunir la información necesaria para poder diagnosticar y tratar específicamente al paciente. O sea, un paciente que está en coma y que empieza a tener alteraciones de la respiración, su mecánica respiratoria está alterada, le medimos su saturación arterial, ustedes saben, hoy en día se utiliza mucho el saturómetro, ¿verdad? Con los pacientes de COVID nos marca una saturación que va en caída, ¿verdad? Es muy probable que a ese paciente le tengamos que dar un soporte respiratorio, oxígeno, mascarillas con oxígeno, intubación, asistencia, garantizar la ventilación del paciente, ¿verdad? Tenemos que garantizar eso porque la hipoxemia va a aumentar las lesiones cerebrales. Entonces, comprobar el estado de vías aéreas, posición lateral, si el paciente, para evitar la aspiración en caso de vómitos, lateralizarla al paciente, valorar el estado hemodinámico, ver cómo está su presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, colocar una vía venosa, si se puede, una vía central, verán la subclavia o la yugular. Y, por supuesto, los estudios analíticos, la glicemia número 1 ahí figura, ¿verdad? Glicemia, el azúcar. Podemos pedir un panel tóxico, dosaje de drogas o de metabolitos, de cocaína, de marihuana o de benzodiazepinas en orina, eso dosamos. Ionogramas, o sea, ver los electrolitos, el sodio, cómo está, eso es básico. El calcio también, ¿verdad? Que son causas de estado de coma, ¿verdad? Pruebas renales, urea y creatinina, la uremia es una causa de estado de coma. Hepáticas, la GOT, la GPT, las enzimas hepáticas, una hepatitis aguda fulminante o una cirrosis, ¿verdad? Una hepatopatía crónica con cirrosis puede ser la causa de una alteración de estado de conciencia. La gasometría para ver los gases sanguíneos, la PCO2, ¿verdad? Los pacientes con EPOC que retienen PCO2 pueden ser causa de depresión del estado de conciencia del sensorio y de depresión respiratoria. Descartada la hipoglicemia, el tratamiento con vitamina B1 endovenoso ante la posibilidad de tiamina también. O sea, esa es otra acción que tenemos que hacer. Tenemos un paciente en coma, no sabemos la causa, descartamos hipoglicemia, goteo de vitamina B1 endovenoso, hasta demostrar lo contrario. En caso de sobredosis de opiáceos, hay un tratamiento de un fármaco que se llama naloxona que revierte el efecto de los opiáceos por unos minutos, por un tiempo, revierte, el paciente está totalmente en coma, se despierta 100% al hacerle esta medicación. Más que un tratamiento, es un método de diagnóstico, una prueba diagnóstica. Sobredosis de hipnóticos o sedantes, podemos hacer un lavado gástrico, aspiración gástrica, ponemos una sonda nasogástrica y le hacemos un lavado, toda vez que no sea por productos cáusticos, porque el peligro de perforación, ¿verdad? Soda cáustica, y que tenemos casos de lesión de esófago por ingesta accidental de estos detergentes, por ejemplo, ¿verdad? En chicos, en niños se ve mucho esto. Ahí de paso tener mucho cuidado con dejar estos productos al alcance de los chicos, ¿verdad? Bueno, y intoxicación por estricnina, esto yo nunca he visto, ¿verdad? Son venenos más de las películas y del tema de los agentes secretos y compañía, ¿verdad? Bueno, seguimos con las maniobras iniciales. Los enfermos en coma nunca deben administrarse fármacos eméticos que estimulen los vómitos, ¿verdad? Y en coma de causas neurológicas, el tratamiento de la hipertensión endocraniana que les comenté, ¿verdad? Manitol, goteo de manitol y de glucocorticoides son útiles. Si el paciente se mueve, deben colocarse barandillas junto a la cama para evitar las caídas del paciente, ¿verdad? Esto parece algo muy básico, muy elemental, que de repente a nadie se le ocurre levantar las barandillas de la cama del paciente y fácilmente se pueden producir caídas y fracturas, traumatismo cráneoencefálico y hasta muerte, ¿verdad? Que ya hubo más de algún caso en los centros asistenciales. Y la restante medida terapéutica depende de la causa específica del coma, ¿verdad? Si es una meningitis, si es una encefalitis, tendrá su tratamiento antiviral, antibiótico terapia, etc. Bueno, creo que cumplimos bien con el tiempo. Me pasé 2 minutos. ¿Algún comentario, si quieren hacer o aportar algo o preguntar algo? Con mucho gusto.
Doctor, lo de la vitamina Sí. B1 se hace sí o sí entonces. Si no Una tenemos vez una pasada causa, la- sí, exacto. Pero si tenemos, qué sé yo, una cetoacidosis diabética o tenemos ya comprobado una hipoglicemia al otro extremo, o tenemos un ACV hemorrágico, tenemos una meningitis o una encefalitis o un tumor cerebral, no, ¿verdad? Gracias, doctor. Dale. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí prendidos y no sé qué clase tienen ahora. Les dejo libre ya para que tengan unos minutos de pausa y su siguiente clase, ¿sí? Vale, profe, muchas gracias. Gracias, Vale, profe. chao, Gracias, chao. profe. Excelente la clase. Gracias.